Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, han venido insistiendo que esta es la guerra de Putin. No. Te pregunto, ¿es la guerra de Putin, sí o no? ¿Y por qué? Es la guerra de la historia. Porque tras el colapso del muro de Berlín, pero esencialmente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, recordemos, son los soviéticos quienes finalmente derrotan al nazismo. Sí, en contubernio o en alianza con Estados Unidos y el mundo occidental en contra de una fuerza peligrosísima para el mundo y para las libertades y para la democracia en sí mismo, que era naciente en muchas partes del mundo. No es la guerra de Putin, es la guerra de la historia, porque a Rusia no se le ha respetado el espacio de influencia como sí se le respetó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si a México se le invita al Pacto de Varsovia y México accede a entrar al Pacto de Varsovia y no se mantiene como una tercera posición? Estados Unidos hubiera estado en cólera y hubiera pasado algo sustancialmente peor de lo que está pasando en Ucrania. Yo no estoy diciendo que las decisiones de Putin sean las correctas, pero sí estoy diciendo que naturalmente iba a suceder lo que sucedió cuando Ucrania pretendió o pretende ingresar a la OTAN. Y ojo, no solo es Ucrania, hay un grupo de países distintos, Finlandia, que ya están en esa posición, y yo creo que tendrían que entender que no tienen al lado a cualquier persona, tienen a Vladimir Putin y tienen a Rusia, a la Federación Rusa, con todo lo que eso involucra. Aunque se le quiere minimizar a Rusia, creo que el occidente está cayendo en un error al hacerlo y no estamos volviendo a ver la historia. Entonces hablamos de la guerra de la historia, ese concepto me gusta. Es la guerra de la historia, es la herencia de un pueblo al que no se le atendió una demanda. Una demanda de seguridad, ¿no? De seguridad regional, de sentirse seguro. ¿Tú piensas, Andrés, hablando de eso, que Estados Unidos hubiera permitido que Rusia instalara bases militares en Canadá? Veamos la crisis de los misiles. Es lo mismo, nada más que ahí no se rompió la liga. La crisis de los misiles instalaron en Cuba, misiles volteando a ver a los Estados Unidos. ¿Y cómo se sucedió? La peor tensión en la Guerra Fría, naturalmente. Ahora, es la guerra de la historia en la medida que a Rusia no se le ha respetado esta necesidad que ellos sienten de tener seguridad regional y hemisférica. Yo diría. No estoy diciendo que las acciones de Putin sean correctas, estoy separando eso. Me parece, ¿por qué crees que Putin no toma las decisiones correctas? ¿Qué te hace pensar que no? Me parece que es una violación flagrante del derecho internacional invadir un país soberano, pero entiendo los motivos de lo que derivaron en eso. Pero si era un país soberano, Ucrania, teniendo los laboratorios estadounidenses, a una victoria nula, que había promovido un golpe de Estado en el Euromaidán en 2014, con un gobierno de Kiev bombardeando el Donbass, y además con Angela Merkel y François Hollande reconociendo abiertamente que habían ganado tiempo para mientras armar al gobierno de Ucrania y que por eso no, o sea, que los acuerdos de Minsk o el 1 y 2 entre 2014 y 2022 nada más les sirvieron de pretexto para ganar tiempo y profesionalizar el ejército de Ucrania. Primero, reconocer que hay académicos como tú, Jesús, tú sabes que soy un magnífico admirador, que se atrevan a desafiar la visión hegemónica de lo que la mayoría de académicos en relaciones internacionales establecen. Te diría parcialmente que Ucrania sí era un país soberano porque tenía una población, una independencia, un gobierno bien constituido, es decir, creo que sí tenían capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Otra cosa es que su gobierno y que la élite que se había construido en Italia abiertamente financiara el fascismo y fuera servil de los intereses de otros estados nacionales. Es decir, ellos hubieran podido darle un giro a eso, pero el pueblo ucraniano jamás quiso darle vuelta. Pero ¿Es una pregunta? Sí. Justamente lo que Vladimir Putin alega es que no reconoce al gobierno de Ucrania posterior a 2014 porque le dieron un golpe de estado a Víctor Yanukovych, sí, y porque después Pietro Poroshenko empezó a hablar de la desrusificación de Ucrania, y además no solamente lo dijo, lo empezaron a hacer, ¿no? Con los ataques en el Donbass. Y luego viene Volodymyr Zelensky con la misma escuela de Poroshenko, que pone en riesgo, digamos, a la zona rusófila, sí, de las regiones del este de Ucrania. Yo creo que es un problema un conflicto armado que se venía gestando como una bomba desde Crimea y que la comunidad internacional no supo ni entender ni escuchar
ni razonar las demandas, que vaya la redundancia, me parecen razonables de la Federación Rusa. No hay que obviar en el análisis de relaciones internacionales que todos los estados tienen un interés nacional. Todos. No existe estado en el mundo que no tenga un interés nacional bien definido. Yo creo que Rusia lo ha sabido defender y que Ucrania en ese sentido tendría que reflexionar sobre su papel que ha jugado en el mundo. Ahora, me sigue pareciendo incorrecto la vía armada para resolver cualquier conflicto siempre, pero entiendo el por qué Rusia ha actuado de esa forma al sentir amenazada su seguridad nacional. Lo entiendo y lo comprendo.